Si en los últimos años te han subestimado, si han dicho que no llegarías lejos, si tu propia familia no creyó en ti, escucha bien, lo que está por suceder en tu vida no solo te sorprenderá a ti, sino que dejará a toda tu familia sin palabras. Este no es un mensaje motivacional cualquiera, es una revelación directa de la palabra de Dios para los que han atravesado temporadas de dolor, soledad y silencio, creyendo que estaban olvidados. Muy pocos entienden esto, pero cada lágrima que derramaste, cada traición que soportaste y cada batalla invisible que luchaste han sido parte de un diseño divino que ahora está llegando a su punto de manifestación. El cielo ha estado escribiendo capítulos que aún no conoces, y lo que viene no es pequeño ni discreto. Será una obra pública del poder de Dios para que todos vean que su palabra se cumple. Quizás hoy pienses que no tienes fuerzas, que tu fe se ha debilitado o que el propósito se ha atrasado, pero la Biblia Sagrada nos recuerda en Habacuc 2:3. Aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Este es el tiempo donde Dios convierte la aparente derrota en una elevación que jamás podrías haber alcanzado por tu propio esfuerzo. Si estás buscando respuestas espirituales que casi nadie se atreve a enseñar, suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir aquí puede transformar para siempre tu fe, tu identidad y tu destino. No es casualidad que estés escuchando esto hoy, es una cita divina para recordarte que nunca estuviste enterrado, siempre estuviste siendo plantado, y al final de este mensaje tendrás la certeza de que lo que viene no solo es grande, sino que será tan evidente que impactará a generaciones. Prepárate, porque Dios está a punto de moverse de una forma que romperá todas las expectativas humanas. Es curioso cómo, desde los tiempos bíblicos hasta hoy, el ser humano ha tenido la costumbre de juzgar lo que ve sin detenerse a discernir lo que no se ve. En 1 Samuel 16:7, Dios le dijo a Samuel: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esa es la raíz de por qué tantas veces eres subestimado. La gente ve tu ropa, tu manera de hablar, tu entorno actual, y cree que con eso ya sabe quién eres. No ven el proceso silencioso que Dios está ejecutando en tu vida. No perciben el peso de tu llamado. No comprenden que detrás de tu apariencia frágil hay un espíritu que ha sido entrenado en el secreto. Lo más doloroso es que muchas veces esa percepción equivocada viene de personas cercanas, de quienes esperabas apoyo y comprensión. Si miramos la historia de David, veremos que incluso su propio padre, Isaí, no lo consideró digno de estar entre los hijos presentados al profeta. ¿Te imaginas? El próximo rey de Israel ignorado y dejado en el campo cuidando ovejas. Asimismo, hay personas que han decidido mentalmente que tú no eres apto para ciertos lugares, trabajos o ministerios. Te ven y piensan que no tienes lo necesario, pero olvidan que el Dios que escoge es el mismo que capacita. Las percepciones humanas son limitadas, pero el plan de Dios sobre tu vida es ilimitado. Jesús mismo fue objeto de ese juicio superficial. En Juan 1:46, Natanael pregunta: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? La pregunta llevaba implícito un prejuicio. Nazaret era un pueblo pequeño y despreciado. Sin embargo, de ese lugar surgió el Salvador del mundo. Esto nos enseña que, a los ojos de Dios, el origen no determina el destino. Puede que hoy seas visto como el menos probable en tu familia, tu iglesia o tu comunidad, pero esa percepción errada será la antesala para que el poder de Dios se manifieste de una forma que nadie podrá negar. Cuando eres juzgado por tu apariencia o por tu momento actual, tienes dos opciones: vivir bajo la etiqueta que otros te ponen o abrazar la identidad que Dios ya te ha entregado. Y aquí es donde la fe entra en juego. Hebreos 11:1 nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tal vez hoy no se vea tu propósito en toda su magnitud, pero Dios ya lo ve terminado. Lo que para otros parece ordinario, para el cielo es extraordinario. Lo que para algunos no tiene valor, para Dios es la materia prima de un milagro. Quiero que hoy medites en esto. Cada vez que alguien te subestima, en realidad está confirmando que tu promoción será sorprendente. Porque cuando Dios te eleve,
no habrá duda de que fue su mano y no tu mérito humano. No pelees para convencer a todos de tu valor. Guarda tus fuerzas para permanecer fiel en el proceso. El tiempo y la gracia de Dios hablarán por ti. Y recuerda, lo que viene a continuación no solo cambiará tu vida, sino que podría sorprender incluso a quienes hoy dudan de ti. Detrás de cada persona que hoy se mantiene en pie, hay capítulos que casi nadie conoce. Hay lágrimas que nunca fueron vistas, traiciones que dejaron heridas profundas y pérdidas que marcaron un antes y un después. Quizás tú has pasado noches enteras llorando en silencio para que nadie escuche, mientras le preguntabas a Dios por qué permitió tal prueba, y aunque no recibiste respuesta inmediata, el Espíritu Santo estuvo allí, recogiendo cada lágrima como está escrito en el Salmo 56, 8. Tú has contado mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro. Esas lágrimas no fueron en vano, cada una tiene valor eterno. Pocas personas saben lo que es obedecer a Dios cuando todo a tu alrededor te empuja a rendirte. Vivir temporadas de soledad, cuando quienes prometieron estar a tu lado desaparecieron en el momento más crítico. Jesús lo vivió en Getsemaní, cuando pidió a sus discípulos que velaran con él y los encontró dormidos. A veces, el proceso de un elegido implica caminar por senderos donde nadie más quiere ir, soportando el peso de un propósito que solo tú puedes llevar. Esa soledad no es un castigo, es una sala de entrenamiento para tu espíritu. En la Biblia, José es uno de los ejemplos más claros. Amado por su padre, pero odiado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado. Si alguien tenía razones para rendirse, era él. Sin embargo, su historia de dolor se convirtió en el puente hacia su destino. Gobernador de Egipto. Dios usó cada injusticia para posicionarlo en el lugar exacto donde sus sueños, que eran profecías bíblicas, se cumplirían. Y así también, tus heridas no son el final, sino el tejido invisible que conecta cada paso de tu historia con la salvación que otros recibirán a través de ti. La superación en el reino de Dios no es olvidar el dolor, sino permitir que Dios lo transforme en testimonio. 2 Corintios 1:4 nos recuerda que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Lo que hoy has vivido no solo te prepara para tu victoria, sino que también te da autoridad para levantar a otros. Tus cicatrices serán señales de esperanza para los que aún están en la batalla. Por eso no desprecies tu historia. Las temporadas de lágrimas, de incomprensión y de obediencia solitaria son parte de la evidencia de que Dios te está formando para algo mayor. Tal vez el mundo vea tus derrotas, pero el cielo ve tu resistencia. Y créeme, lo que está a punto de revelarse en tu vida hará que todo ese dolor tenga sentido. Pero eso no es todo. Lo que viene a continuación te mostrará que las batallas más grandes muchas veces se libran en lugares donde nadie las ve. Las batallas más intensas no siempre son las que se ven, sino aquellas que libras en silencio, dentro de tu mente y tu corazón. Son esos días en los que sonríes por fuera, pero por dentro luchas contra pensamientos que intentan robarte la paz. Efesios 6:12 lo deja claro, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que muchas de tus luchas no tienen un rostro humano. Son combates espirituales que el cielo registra, aunque nadie en la tierra los entienda. Piensa en Elías, el profeta que desafió a los falsos profetas en el Monte Carmelo y vio descender fuego del cielo. Después de esa gran victoria, entró en una profunda crisis emocional, al punto de desear la muerte. Primera Reyes 19:4. ¿Cómo es posible que un hombre tan usado por Dios pasara de la cima espiritual al valle de la desesperación? Porque incluso los más ungidos libran batallas invisibles que desgastan el alma. Y tú también sabes lo que es eso: servir, dar, adorar, mientras por dentro sientes el peso de un combate que no se detiene. Estas batallas invisibles son las que más forman tu carácter.
te obligan a depender totalmente de Dios, porque ningún consejo humano, ningún recurso material y ninguna fuerza propia son suficientes para ganarlas. Aquí es donde el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad, según Corintios 12:9. A veces, el enemigo intentará susurrarte que estás solo, que nadie te comprende, que tu fe se está apagando. Pero la realidad es que el Espíritu Santo está luchando contigo y por ti, incluso en las horas más oscuras. En esos combates secretos, Dios está entrenando tu discernimiento espiritual. Te está enseñando a identificar cuando un pensamiento no proviene de Él, cuando un ataque no es físico sino espiritual, y cuando la mejor respuesta no es pelear con tus propias fuerzas, sino doblar tus rodillas en oración. Es en la soledad de esas guerras donde aprendes a manejar la espada del Espíritu, la palabra de Dios, con precisión, como un soldado entrenado que no desperdicia un solo movimiento. Así que, si hoy estás en medio de una batalla que nadie ve, recuerda que el cielo no solo la ve, sino que también la respalda. Cada vez que eliges no rendirte, aunque nadie lo note, el reino de Dios avanza a través de ti. Y lo mejor es que estas batallas no son eternas. Llega un día en que la victoria se manifiesta de manera visible, pero eso lo entenderás aún más en lo que viene, cuando hablemos de cómo la persistencia en la fe puede cambiarlo absolutamente todo. La fe es fácil cuando todo sale como esperas, pero la verdadera fe se mide cuando no ves resultados, cuando las oraciones parecen rebotar en el techo y el silencio de Dios es la única respuesta. Persistir en la fe significa seguir caminando aun cuando el terreno es árido y el cielo parece cerrado. Hebreos 10:23 nos anima: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No se trata de sentir, sino de creer y obedecer, incluso cuando tu corazón está cansado y tus fuerzas parecen agotadas. En la Biblia, Ana es un ejemplo vivo de persistencia. Año tras año iba al templo, con lágrimas y amargura de alma, clamando por un hijo. Aunque Penina la provocaba y su esposo no entendía su dolor, ella no dejó de orar. Un día, en ese mismo templo donde tantas veces lloró, recibió la palabra profética de que su petición sería concedida, y así nació Samuel. Su historia nos recuerda que la fe constante no es ignorada por el cielo. Cada visita, cada oración, cada acto de obediencia es contado por Dios. Persistir en la fe no significa que no habrá dudas o momentos de debilidad. Significa que, a pesar de ellos, eliges no retroceder. Significa cantar un himno cuando todo en ti quiere guardar silencio. Levantar las manos en adoración cuando el peso de la prueba te quiere derribar. Servir a otros cuando tú mismo estás necesitando ayuda. La fe no siempre quita la tormenta, pero siempre te da la fuerza para atravesarla. En los Evangelios, la mujer del flujo de sangre persistió a pesar de 12 años de enfermedad y desilusión con médicos. Empujó entre la multitud para tocar el manto de Jesús, creyendo que ese toque sería suficiente. Esa persistencia movió el corazón del Maestro y provocó un milagro inmediato. Tal vez tú también has tenido que abrirte camino entre obstáculos, críticas y desánimo, con la certeza de que un solo toque de la presencia de Dios puede cambiarlo todo. Por eso, no dejes que el cansancio te robe lo que ya sembraste en fe. Dios no es injusto para olvidar tu obra y el amor que has mostrado por su nombre, Hebreos 6:10. La persistencia en la fe es la llave que abre puertas que antes parecían cerradas. Y cuando menos lo esperes, esa constancia te llevará a un nuevo nivel de intimidad con Dios. Pero hay algo más profundo, porque antes de manifestar tu promoción, el Señor te lleva a un lugar secreto de refinamiento. El oro más puro no se forma a la vista de todos, sino en el calor intenso del fuego, en lugares donde nadie aplaude ni celebra. Así es el refinamiento de Dios, un proceso silencioso, oculto a los ojos humanos, pero extremadamente valioso para el reino. Malaquías 3:3 dice: «Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata». Cuando Dios te refina, no lo hace para destruirte, sino para prepararte para un propósito mayor.
Cada prueba privada, cada batalla interna y cada lágrima derramada en secreto es parte de un molde divino que da forma a tu carácter. Moisés pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas antes de enfrentar al faraón. A los ojos de cualquiera, parecía un hombre que había perdido su posición y su futuro. Pero en ese aparente anonimato, Dios estaba eliminando el orgullo de la corte egipcia y desarrollando la humildad de un siervo. Así también, contigo, el Señor usa temporadas de silencio y aparente inactividad para quitar lo que no puede ir contigo al próximo nivel. Lo que para ti puede parecer un retraso, para Dios es entrenamiento. El refinamiento en lo oculto también es un tiempo de poda. Jesús habló en Juan 15:2 de que el Padre poda las ramas que dan fruto, para que den aún más fruto. Y podar duele, porque implica cortar cosas a las que estabas acostumbrado, relaciones, hábitos, formas de pensar, incluso oportunidades que parecían buenas. Pero si Dios las corta, es porque sabe que te impiden alcanzar la plenitud de tu llamado. Aquí, la fe no solo confía en lo que Dios da, sino también en lo que Él quita. En ese proceso silencioso, el Espíritu Santo te enseña a escuchar su voz en medio del ruido del mundo. Te muestra cómo depender de la palabra de Dios como tu único sustento, como hizo con Elías cuando lo alimentó por medio de cuervos en el arroyo de Querit. Primera Reyes 17, 4, 6. Es en el anonimato donde aprendes obediencia radical, porque tu servicio no está motivado por el reconocimiento humano, sino por la aprobación del Padre. Si hoy te encuentras en un lugar oculto, no lo veas como un castigo, sino como un privilegio. Dios no te ha olvidado, te está perfeccionando. Cuando el oro sale del fuego, brilla de una forma que antes era imposible. Asimismo, cuando salgas de este proceso, el impacto será visible para todos. Pero para entenderlo mejor, necesitamos ver cómo Dios transforma lo que parecía derrota en un escenario perfecto para tu victoria. Dios es experto en cambiar finales que parecían escritos. Lo que para el hombre es un punto final, para el cielo suele ser apenas una coma. Génesis 50:20 nos muestra a José diciendo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Esa es la esencia de la reversión divina. Lo que fue diseñado para destruirte se convierte en el instrumento para elevarte. Tu historia, que algunos daban por perdida, está en manos del autor que nunca escribe tragedias sin propósito. Miremos a Job, quien perdió en un solo día sus bienes, sus hijos y su salud. Todo indicaba que su vida terminaría en derrota. Sin embargo, al final de su proceso, Dios le restituyó el doble de lo que había perdido. La gente que lo había señalado como maldito tuvo que presenciar cómo el Señor lo levantaba públicamente. Asimismo, llegará un momento en que aquellos que hoy te ven en ruinas tendrán que reconocer que fue el poder de Dios el que reescribió tu historia. La reversión divina no siempre es instantánea. Muchas veces es un proceso silencioso que se gesta en lo secreto. David pasó años huyendo de Saúl, viviendo en cuevas y tierras extranjeras. Parecía un fugitivo condenado al olvido, pero en el momento exacto Dios lo hizo subir al trono de Israel. Lo que parecía el capítulo final de su vida como pastor se transformó en el inicio de su reinado. Y así como con David, Dios ya tiene planeado el día y la hora de tu vindicación. Cuando Dios revierte una historia, no solo restaura lo perdido, sino que lo multiplica y lo lleva a una dimensión mayor. Esto es más que una compensación, es una exhibición pública de su fidelidad. Como dice Salmo 42, «Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos». Esa es la obra de Dios, tomar lo que parecía inservible y transformarlo en un testimonio vivo de su gracia. Por eso, no te desesperes si tu historia parece estancada. Dios está trabajando en capítulos que aún no has leído. Lo que hoy parece un final amargo será el prólogo de una temporada de honra y elevación. Y eso nos lleva al siguiente paso de esta jornada. Cuando la reversión llega, la promoción divina se manifiesta y nadie puede detenerla. La promoción en el reino de Dios no es como la del mundo. En el mundo se asciende por contactos, títulos o influencia humana. En el reino se asciende por fidelidad, obediencia y humildad. Santiago 4:10
lo declara con claridad. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Cuando Dios decide promover a alguien, no hay hombre, sistema o circunstancia que pueda impedirlo, y la promoción divina casi siempre llega en el momento menos esperado, justo cuando pensabas que nada iba a cambiar. Un ejemplo poderoso es el de Esther. Ella no buscó ser reina. Fue Dios quien, a través de una serie de eventos aparentemente naturales, la posicionó en el palacio para salvar a su pueblo. Su belleza la llevó a la presencia del rey, pero su obediencia y valor la mantuvieron allí. Lo mismo ocurre contigo. No es solo tu talento lo que abrirá puertas, sino tu capacidad de permanecer fiel y obediente cuando esas puertas se abran. La promoción divina es estratégica. Dios no te lleva a un lugar alto solo para que disfrutes la vista, sino para que cumplas una misión. José no fue puesto como gobernador de Egipto para su propio beneficio, sino para preservar la vida de multitudes durante la hambruna. Del mismo modo, tu elevación será la respuesta a una necesidad que va más allá de ti. Esto significa que la promoción de Dios siempre está conectada al propósito eterno. Es importante entender que esta exaltación no se logra con prisas. Jesús mismo pasó 30 años en anonimato antes de iniciar su ministerio público, 3 décadas de preparación para 3 años de impacto mundial. A nuestros ojos, ese tiempo podría parecer desperdiciado, pero a los ojos de Dios era el proceso exacto para que todo estuviera alineado. Así, cuando llegue tu momento, cada pieza encajará a la perfección. Por eso no te compares ni te desesperes si otros parecen avanzar más rápido. La promoción que viene de Dios no es temporal ni frágil, es sólida y respaldada por el cielo. Y cuando se manifieste, todos sabrán que no fue obra de tu esfuerzo, sino del poder de Dios en tu vida. Y lo más impactante es que esa promoción no se quedará en lo privado. Lo que viene ahora es el impacto público del mover de Dios sobre ti. Cuando Dios decide moverse en tu vida, lo hace de tal manera que todos lo noten, incluso aquellos que alguna vez dudaron de ti. Mateo 5, 14, 15 nos recuerda: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El propósito de la promoción divina no es solo levantarte, sino usar tu testimonio como un faro que inspire, desafíe y atraiga a otros hacia el reino de Dios. No será en secreto, será tan visible que ni tus enemigos podrán negarlo. Mira lo que pasó con Daniel. Después de años de servicio, fiel en una tierra extranjera, llegó un momento en el que Dios lo exaltó por encima de todos los gobernadores y sátrapas del imperio. Sus enemigos intentaron destruirlo, lanzándolo al foso de los leones, pero el Señor lo libró y convirtió ese intento de humillación en una plataforma de honra. El rey decretó que todos en su reino temieran al Dios de Daniel. Ese es el impacto público del mover de Dios. Tu victoria se convierte en un decreto celestial visible para todos. El impacto público también tiene un propósito evangelístico. Cuando la gente ve lo que Dios hace en tu vida, se rompe el argumento de que la fe no funciona o que es solo coincidencia. En Juan 11, la resurrección de Lázaro no solo devolvió la vida a un amigo amado, sino que llevó a muchos a creer en Jesús. Así será contigo. Tu restauración, tu sanidad, tu provisión o tu liberación serán señales que hablarán más fuerte que cualquier sermón. Pero para que ese impacto público sea genuino, es necesario que tu corazón esté alineado con el propósito de Dios. Porque la visibilidad sin carácter puede destruir, pero la visibilidad con humildad multiplica el fruto. Por eso, Dios espera el tiempo exacto para mostrar lo que ha estado haciendo en lo secreto, para que cuando la luz te enfoque, reflejes únicamente a Cristo y no a ti mismo. Y prepárate, porque cuando Dios actúe, no solo sorprenderá a quienes dudaron de ti, sino que desatará un efecto dominó que abrirá puertas, cambiará percepciones y removerá estructuras enteras. Y en ese movimiento, Dios hará algo aún más radical, romperá los patrones y expectativas humanas para demostrar que Él siempre escoge de manera diferente a como el mundo lo haría. Dios nunca se ha limitado a los moldes que los hombres consideran aceptables. 1 Corintios 1:27 lo afirma con fuerza, sino que lo necio del mundo escogió Dios,
para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Cuando Él escoge y promueve, no busca a los más populares ni a los más preparados según la lógica humana, sino a aquellos cuyo corazón está dispuesto. Ese quiebre de patrones no solo sorprende a las personas, sino que también revela la absoluta soberanía del Creador. Gedeón es un ejemplo perfecto. Estaba escondido, trillando trigo para que los madianitas no se lo robaran, cuando el ángel del Señor lo llamó varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. A los ojos de cualquiera, no encajaba en el perfil de un libertador. Sin embargo, Dios lo usó para derrotar a un ejército innumerable con apenas 300 hombres. Así también, Él puede usar tu vida, con todas sus imperfecciones, para cumplir misiones que parecen imposibles. Este quiebre de expectativas es una declaración contra el orgullo humano. La gente que se apoya en sus títulos, en sus recursos o en su influencia, no entiende cómo alguien sin esos elementos logra lo que ellos no han podido. Pero ahí radica el mensaje. No es la capacidad humana, es el poder de Dios fluyendo en vasos dispuestos. Ese testimonio rompe argumentos, inspira a los humildes y confunde a los altivos. En la historia de Jesús vemos un patrón repetido: pescadores convertidos en apóstoles, un recaudador de impuestos transformado en evangelista, mujeres marginadas convertidas en testigos de la resurrección. El reino siempre ha sido un lugar donde los improbables se convierten en piezas clave del plan divino. Y cuando esto sucede, el impacto no es solo individual, sino que se expande a comunidades enteras. Por eso no te sorprendas si Dios te coloca en un lugar que nunca imaginaste, rompiendo todas las expectativas, incluso las tuyas. Él no se mueve por el criterio de los hombres, sino por el consejo de su voluntad. Y cuando esto ocurra, tu bendición no será solo para ti, sino que se convertirá en un legado que alcanzará a tu familia y a generaciones futuras. Cuando Dios bendice, nunca lo hace con la intención de que la bendición termine contigo. El propósito siempre es la multiplicación y la expansión del reino. Génesis 12:2 recoge las palabras de Dios a Abraham: y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Esa es la esencia del legado: recibir algo del cielo y transmitirlo a otros, para que el impacto perdure más allá de tu vida. Tu proceso, tu historia y tu victoria no son solo para ti, sino para tus hijos, tu familia espiritual y las generaciones que vendrán. En la Biblia vemos cómo el pacto que Dios hizo con Abraham alcanzó a Isaac, luego a Jacob y a toda la nación de Israel. Un solo sí a Dios provocó una cadena de promesas que se cumplieron a lo largo de siglos. Lo mismo sucede contigo. Las decisiones de fe que tomas hoy, el carácter que Dios está formando en ti y las victorias que Él te da, están sentando bases para que otros caminen en un terreno más firme y fértil. El legado también implica influencia. No se trata de tener fama o reconocimiento público, sino de ser un punto de referencia espiritual para quienes te rodean. José no solo salvó a su familia del hambre, sino que preservó la vida de naciones enteras. Esther no solo libró a su pueblo de una sentencia de muerte, sino que su valentía se convirtió en una historia que sigue inspirando siglos después. Cuando tu vida es guiada por el Espíritu Santo, tus actos dejan huellas que ni el tiempo ni la oposición pueden borrar. La influencia que viene de Dios no se impone, sino que se manifiesta a través del ejemplo. Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». El mayor legado que puedes dejar no son bienes materiales, sino un modelo de fe inquebrantable, de oración constante, de integridad y amor genuino. Ese testimonio tiene un poder que atraviesa generaciones y transforma corazones. Por eso, recuerda, todo lo que has vivido, las lágrimas, las pruebas, las victorias y las promociones divinas, no se quedarán solo en tu historia personal. Estás construyendo un legado que impactará a tu familia y a muchos que quizás nunca conocerás en esta vida, pero que en la eternidad te agradecerán por tu fidelidad. Y esto nos lleva al cierre de toda esta revelación, la verdad central que resume tu proceso y confirma que nada fue en vano. Tú no fuiste enterrado, fuiste plantado. Esa es la diferencia que lo cambia todo.
Cuando algo es enterrado, se le da por muerto. Cuando algo es plantado, se espera que florezca. Jesús mismo lo enseñó en Juan 12:24. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Cada lágrima, cada traición, cada pérdida, cada noche de oración sin respuesta inmediata, todo fue parte de un proceso para que tus raíces se profundizaran y tu fe se fortaleciera. No estabas siendo sepultado, estabas siendo preparado. El proceso que viviste no es evidencia del abandono de Dios, sino de su amor. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios no desperdicia el dolor, lo transforma en propósito. Las temporadas de silencio y soledad fueron la tierra fértil donde germinó la obediencia, la humildad y la dependencia total de Él. Ahora, ese crecimiento oculto está listo para manifestarse a la vista de todos. Las promesas que Dios te hizo no han caducado. Aunque hayas sentido que todo estaba detenido, en realidad estabas en una incubadora espiritual. Tal como José pasó de la cárcel al palacio en un solo día, así también llegará tu momento de transición repentina. Y cuando eso suceda, todo lo que parecía una derrota será reconocido como el terreno sobre el que Dios construyó tu victoria. Recuerda, la Biblia Sagrada está llena de historias donde la salvación, la restauración y la manifestación del poder de Dios llegaron después de procesos duros. Moisés, David, Esther, José, Pablo, todos tuvieron que atravesar temporadas que parecían incoherentes, pero que eran necesarias para que el propósito eterno se cumpliera. El reino de Dios se mueve así. Transforma lo que el enemigo quiso usar para destruirte en la plataforma que confirmará tu llamado. Así que levanta la cabeza, elegido. Tu proceso no fue una pérdida de tiempo, fue la evidencia de que Dios está comprometido contigo. Lo que viene no solo sorprenderá a toda tu familia, sino que será una demostración viva de que Él cumple su palabra y que su poder sigue obrando hoy. La siembra de tu dolor dará una cosecha de propósito que marcará tu vida y la de muchos más para siempre. Entonces dime, ¿cuál de estas etapas reconoces en tu propia vida? ¿Has vivido esa temporada de soledad donde parecía que Dios guardaba silencio, pero ahora entiendes que te estaba preparando? Quiero leerte en los comentarios, porque tu testimonio puede ser la chispa que encienda la fe de alguien más. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas lo que viene. Aquí seguimos revelando verdades espirituales que casi nadie se atreve a enseñar, y cada palabra puede ser una llave que abra una nueva etapa en tu vida. Y no olvides algo, lo que viene es mucho más grande de lo que has imaginado, así que mantente firme, porque lo más revelador aún está por ser dicho. Te bendigo en el nombre de Jesucristo, y declaro que este es el tiempo donde tu proceso dará fruto, y tu familia verá la gloria de Dios manifestada sobre ti. Nos vemos en el próximo mensaje, y créeme, no querrás perdértelo.